Bienvenidos a Relatos Paranormales, el podcast donde exploramos los misterios más oscuros y escalofriantes del mundo. Soy Erika Serna, su presentadora, y hoy tengo el placer de estar acompañada por mis compañeros de set, como siempre, Marcela Vargas, Julián Yepes. En el episodio de hoy, número 6, nos adentraremos en el inquietante tema de los objetos malditos. Prepárense para escuchar historias que desafían la lógica, que los harán pensar dos veces antes de acercarse a ciertos objetos. Comencemos. Muy buenas noches, Marcela. Buenas noches, Julián. Hola Erika, buenas noches. Buenas noches, Erika, ¿cómo vamos? Bueno, hoy sí tienen que alistar la valeriana. Bueno, como todos los programas que hacemos, y este sí está bien especial porque hay mucho tema de qué hablar, Julián, y yo creo que esto daría como para otro capítulo. Sí. Porque estuvimos investigando y son muchas las cosas que pudimos observar en las redes sociales con referencia a este tema. Y bueno, hay gente que no lo cree y eso es respetable, como hay otro tanto que sí lo cree y son esas personas que nos siguen y nos escuchan a través de YouTube, de Facebook y de TikTok. Relatos Paranormales, Crónicas con Erika Serna. Ahí ustedes nos pueden encontrar en YouTube, en TikTok y en Facebook. Próximamente en Instagram. Sí, yo creo que ya esta semanita ya descubrí cuál era el inconveniente. Entonces esta semana ya arrancamos con Instagram también. Y pues recordarle, como Erika ya lo dijo, de que nos sigan, se suscriban, activen la campanita. Y yo creo que también va a haber un cambio en el canal de YouTube. Entonces próximamente también les estaremos avisando. Así es, Julián. Entonces, para que ustedes estén listos con el cafecito, con la mascota, con la pareja, con el hijo, bueno, usted puede estar ahí acompañadito para que no le vaya a dar susto, esté bien preparado y con el oído bien atento a estas historias que les vamos a relatar en la noche de hoy. Así es. Bueno, objetos malditos. Un tema, como lo decía Erika ya, muy amplio, del cual hay mucha tela para cortar, como decimos pues coloquialmente. Se dice que los objetos malditos han sido partes pues como de las leyendas y de los mitos y de creencias de diversas culturas, ¿cierto? No es solo de acá, es de muchas partes del mundo. Según las historias, estos objetos tienen como en sí una energía negativa o una especie de magia oscura o de maldición que trae pues desgracia o mala suerte o incluso a desvivir a las personas que los poseen. Existen muchas historias, como lo decíamos, al respecto, pues como de, en base pues como a este tema. Una de ellas, o algunas de ellas más bien para decirlo, o mejor dicho, no podemos hablar de este tema sin hablar de los Warren. No sé si ustedes dentro de lo que investigaron, escucharon acerca de quiénes eran los Warren. Bueno, los Warren fueron una pareja estadounidense que fueron conocidos por su trabajo como investigadores y cazadores de casos paranormales. Ellos se llamaban, porque ya fallecieron, Ed Warren y Lorraine Warren. Ed fue un investigador y un escritor que se especializó en casos de posesión demoníaca y actividad paranormal. Él nació en Bridgeport, Connecticut, y comenzó a investigar casos paranormales en la década de los 50. Lorraine fue una medium y una sensitiva que trabajó junto a su esposo Ed en la investigación de estos casos. Ella también nació en Connecticut y comenzó a desarrollar sus habilidades como medium en la década de los 50. Existen muchos casos en los cuales ellos estuvieron involucrados, incluso algunos de ellos que se llevaron a la pantalla grande, como lo es el caso de Amityville. ¿Han escuchado hablar de la película? No. Bueno, ese es uno de los casos más famosos en los que ellos trabajaron en 1974, donde una familia llamada Lutz se mudó a una casa en Amityville, Nueva York, que había sido escenario de una masacre familiar. Esta familia Lutz afirmó que esa casa estaba embrujada y que experimentaban actividad paranormal extrema. Los Warren investigaron este caso y ayudaron a la familia Lutz a escapar de la casa. Les aconsejo, ahí les dejo de tarea que se vean la película, es muy conocida. No les voy a spoilear mejor, pero como lo dice ahí, tuvo pues como ocurrió pues una masacre allí, y entonces hacía pues que esto
que estas entidades, que esta energía, que bueno, que todas estas cosas espiritualmente tuvieran como una incidencia ahí en esa casa. Los Warren dejaron un legado muy importante en la investigación paranormal y su trabajo ha ido inspirando a muchas personas a explorar este campo, aunque algunas personas también han cuestionado la autenticidad de algunos de sus casos. Pero los Warren siguen siendo una pareja muy importante y muy trascendental en todo, pues, las historias de este tema. Son como un referente, pues, Sí. respecto a ese tema. Exactamente. Pero tremendo. Y cuando habla Marce de que les ayuda a escapar, es que era tan extremo, o sea, que hasta les costaba poder salir de la casa y... Es que es como algo así, yo vuelvo y les digo, no les quiero spoilear mucho, pero al punto de que la persona casi que perdía sus facultades, hablando del hombre de la casa, era como el que se veía influenciado y hacía que eso iba a llegar a un mal fin, la familia como tal. Entonces sí, pues eso tenían que intervenir de tal manera que tenían era que salir de la casa, porque si se quedaban ahí lo más probable era que no siguieran contando el cuento. Qué susto. Hay algo que hay que tener en cuenta también respecto a objetos malditos, es que en muchas organizaciones, sin mencionar pues marca, nada más de publicidad a nadie, de alguna manera se mueven este tipo de cosas, se hacen pactos, cosas, todo, y en ese orden de ideas hay cosas que pueden llegar a la casa que vienen como un objeto maldito porque fue consagrado de tal manera para poderlo vender. No sé si me hago entender. Les voy a contar de un caso, más que de un objeto, de un centro comercial, no les voy a decir cuál, pero es de acá de la ciudad, de Dos Quebradas. Y estamos hablando de Pereira Risaralda, Pereira acá en Risaralda. Colombia, para las personas que nos escuchan desde otros países. Exacto. Y Dos Quebradas es al lado, o sea, los divide un río. Entonces, hace unos años, yo recuerdo que vi a una de las personas que trabaja en la vigilancia en este centro comercial, sacando unos papelitos y acomodando unos papelitos en las diferentes puertas de dicho centro comercial. Y yo le pregunté, porque pues se me hizo extraño, yo sabía para dónde iba el tema, pero se me hizo extraño. Sobre todo porque ese centro comercial pues tiene, digamos, socios de aquí Colombia, pero también hay otros socios que son del extranjero. Y él lo que dijo era que eran como una especie de rezos o especie de conjuros o cosas que ponían para atraer a la gente. O sea, literalmente. Entonces, en ese mismo orden de ideas, pongo esto como ejemplo porque fue algo que yo viví, o sea, no es una historia que estoy contando a alguien, yo lo viví y me daba la risa porque en ese orden de ideas, risa obviamente pues por el tema tan raro, pero ver cómo inclusive las grandes organizaciones se mueven en este tipo de cosas. Entonces a veces, no sé Erika, no sé Marcela si les ha pasado que hay objetos que uno ve que de pronto los venden en algún lugar y uno dice, pero esto tiene algo raro, o sea, puede ser algo normal. En el caso de nosotros nos pasó algo con una muñeca, más adelante les contamos, pero hay objetos, productos que de alguna manera, para salir de ellos y para que tengan un apogeo pues y se vendan rápido, digamos que hacen algunos pactos, algunos rezos, algunos conjuros para eso, y ese tipo de cosas también llega a influenciar a las casas donde los adquieren de alguna manera. No sé si ustedes han sentido alguna vez que un objeto los observa, o Marcela cuando era pequeña tuvo alguna muñeca que guardó la familia o con la cual jugaba y la colocaban en el armario y sentía que de pronto la observaban o que se movía, bueno, o de pronto la mentalidad uno, ¿cierto? Cuando ya empieza como a percibir este tipo de cosas. Julián y yo que somos como muy buenos para ese tipo de situaciones. De la misma forma, bueno, como uno guarda pues el resto de cosas y los amuletos, todo esto de los amuletos que para la protección y sentirnos seguros para que la suerte pues nos acompañen, dicen por ahí. Otros tienen adjudicados pues el sentido, perdón, contrario. Los objetos malditos trazan una línea a lo largo de la historia que se define también como los talismanes, sí. Y Marcela. Los han habido y los hay de todo tipo, más o menos populares. En realidad parece es aquello que envuelve al objeto y no tanto ese es el que lo hace especial, en el buen y en el peor sentido.
seguro que guardan algún pequeño juguete. Yo creo que en cierta ocasión, no sé si fue mi mamá la que me decía, porque bueno, yo tengo mis dos hijas y pues cuando estaban pequeñas, ellas tenían unos pianitos y de la nada los pianos, pero a cierta hora de la noche, y mi mamá decía que ella sentía el piano. Comenzaban a tocar. O unos muñequitos que ella tiene y ella sentía que hacían bulla y eso porque de la nada se prende. Entonces, Sí. Los juguetes, porque de la nada se prende. Y en las investigaciones lo que estuve mirando, hay juguetes, hay videos que muestran de unos juguetes que suenan y lo curioso es que no tienen pilas. Y eso suene, y muñecos que se mueven, obviamente, pero con las pilas y se mueven, porque hicieron una grabación, instalaron cámaras y se dieron cuenta de lo que pasaba, porque eso era un ruido a toda hora y pues las quejas del ruido, o sea, como si constantemente ahí estuvieran los niños jugando y sentían el sonido de los juguetes de ellos, de los pianos, de los muñecos, mejor dicho, en qué concierto de juguetes ahí, y era el ruido tremendo. Entonces, a eso es lo que vamos en el día de hoy, y lo que también vimos ahorita, el muñeco de Brasil, en el cementerio, si ustedes lo quieren buscar también ahí en YouTube. Próximamente nosotros lo vamos a estar montando en TikTok, esas historias, esa va a ser una, porque de verdad que ver ese muñeco, Julián y Marcela, como lo vimos ahí sentado en, ¿eso es que una tumba? O sí, era como una tumba ahí, está en el cementerio, sí. ¿Cierto? Estaba ahí sentado, pero le miras las piernas y parece la piedra. Monsoleos que se llama, ¿cierto? Sí, sí, y se ve como si fuera un bebé, bueno, cuando le miras las piernitas y las manos, como tan real. Muy realista. Sí. Muy realista, pero lo más nervioso, o sea, lo que le produce a uno como ese nervio, o sea, yo no me siento capaz de irlo a grabar y que ese muñeco a ti te mire. Si giras la cámara a la izquierda, él gira sus ojos a la izquierda y ustedes vieron cuando ya giró todo el ojo, o sea, que le dio la vuelta por dentro del ojo, siguiendo la cámara que le estaba grabando. Eso es espeluznante, la verdad. Sí. Eso es, cualquiera no lo hace, pues es que si me voy con Julián y con Marcela, de todos modos a mí me da pánico, porque es que eso es miedoso, Julián. Sí, es verdad, y en los cementerios se ven muchas cosas así. Marcia ahora hablaba de esos objetos, regalos, tributos, bueno, como se quiera, ofrendas, como se quiera mencionar. De pronto acá, qué pena, perdón que lo interrumpa, de pronto acá no es tan común, o ustedes me corregirán, pues yo no voy mucho a cementerios. No, yo aquí he visto eso mucho, pero no en los cementerios, sino en los lugares donde fallece alguien. Sí. Que de pronto les llevan flores, les llevan fotos, les llevan cosas así, y no sé si Erika también lo ha visto, por ejemplo, subiendo hacia la Unión, en una de las curvas hay una cruz, porque ahí falleció alguien. Pero en la vía. Sí, en la vía. Porque es que ellos, o sea, la gente acostumbra a hacer esto acá, pues para las personas que nos escuchan desde otros países, es que si atropellan a alguien en la vía, ellos colocan una cruz ahí en ese lugar donde se presentó pues la muerte. Sí, donde pasó el siniestro. Entonces colocan la cruz. Pero de verdad que yo he pasado por lugares donde hay varias cruces, o sea, el sitio es pesado. Sí. El sitio es pesado, y yo, por ejemplo, yo subo regularmente para esos lados, y muchas veces he visto que en ciertas épocas llegan muchos regalos, por ejemplo, a ese lugar en especial, o sea, flores, cosas, y yo también creo que eso atrae muchas cosas espiritualmente hablando, porque ¿qué se moverá en esa curva? Dios mío bendito, para uno pasar en la noche solo, ¿qué podrá uno sentir pasar? Porque es como si fuera una especie de tumba, con flores, con cosas, y se ve, pero en los cementerios normalmente eso se hace, yo lo he notado también, pero es más que todo como en los cumpleaños, o sea, como que es un cumpleaños de alguien que falleció, entonces van. He tenido, digamos, no personalmente, pero sí la experiencia de ver en video, como aquí en Colombia, por ejemplo, van y le celebran el cumpleaños, llevan una bombita, le dejan un regalo o algo así, ¿cierto? Sí. Y es muy tremendo porque Marce, también creo que en cosas que hemos hablado pues de estos programas respecto a esto,
de lo peligroso también que puede llegar a ser uno meterse en un cementerio y sacar algo de allá, o sea, algo que le han llevado a alguien, por ejemplo, y cómo eso puede traer situaciones a la casa, porque son Claro. cosas pues que de pronto fueron ofrecidas a una persona que falleció. Ya hemos dicho pues que eso tiene que ver más con otro tema Sí, de tener un espiritual. peso encima de eso. Claro, Y porque lo llevas a la casa, pertenece, imagínate. claro, porque pertenece a, entonces, Y porque eh, muchas de estas entidades toman posesión de estas... yo recuerdo, no sé si todavía se da Erika Marcel, que, y yo recuerdo, bueno, dentro de lo que Erika decía ahora, que de pronto tenemos la capacidad de sentir y ver otras cosas. Yo recuerdo que en el pasado, cuando alguien fallecía, normalmente el sepelio o lo velaban, pues como decimos acá, eran las casas, ¿se acuerdan? Sí. Sí, Eran yo las recuerdo casas. mucho. Y en la costa yo lo veo muy diferente a como lo manejan acá. Yo En la crecí actualidad incluso. en esa cultura y allá es tan diferente de acá. O sea, Sí. sí, es muy diferente, Julián, porque por lo menos allá, bueno, una persona muere independiente de la manera como murió violentamente, muerte natural. La gente afuera es contando chistes. Y muerta, bueno, muerta de la risa contando chistes. Y creo, es que no recuerdo bien, ellos ponen, bueno, la mesa, ahí está el ataúd. Ya cuando van y, bueno, esto de la marcha fúnebre ya se termina, ellos hacen la novena, ¿no? Sí. Yo desde pequeña recuerdo mucho eso y se hacían las novenas. Al noveno día, ellos levantaban la mesa, pero la levantaban, es como si la persona estuviera ahí. Entonces, ellos levantaban la mesa esperando a que el alma del difunto Se fuera, o sea, saliera. Y eso se hacía era en la mañana, a muy temprana hora. Entonces levantaban la mesa y todos tenían que hacerse a un lado, nadie podía estar en la puerta. Levantaban la mesa y uno sentía el frío que le pasaba a uno por los pies. Pero mire lo tremendo, Erika, de cómo este tipo de prácticas pueden llegar a convertirse en ritos. Sí, es que yo Es que eso es un recuerdo rito, eso. No porque, pueden estar en la puerta y yo estaba ni... Y claro, entonces uno se hacía al lado y ellos levantaban la mesa y lo que era salía. Pero claro, uno sentía que eso hacía como si prendieras un ventilador. Así. claro, Y el... entonces, mire, aquí yo recuerdo que en el pasado lo que hacían era que las dichosas coronas que llevan y esas flores, pues esos ramos de flores, yo recuerdo alguna vez que de pronto quedaban eso en el lugar donde iban a hacer las novenas también, pero yo recuerdo que en algunos casos familiares se llevaban eso, o sea, se los llevaban para sus casas. Entonces, por ejemplo, habían 3, 4 coronas, 5 coronas, entonces cogían una y se las llevaban para una casa, Ay, otra no, para qué otra casa, otra miedo. para otra casa, y el dichoso vaso que colocaban ahí con Sí, sus... allá también y el que vaso. supuestamente se va consumiendo, bueno, todo eso, O el difunto se lo va o se lo va tomando. tomando, bueno. Entonces, todo eso es muy pesado porque se mueve, aunque creamos que son cosas pues que se hacen con base en la cultura, pues realmente son ritos, lo que Erika decía ahorita frente a lo que se hace en la costa, eso es muy delicado. Y ese tema de llevarse cosas, qué miedo, y yo he conocido personas así, Erika, que tienen cosas como recuerdos, eso cómo se le puede decir, Marce, son como, es que no sé, Acumuladores de... sí, pero no tanto acumuladores, sino que son personas como que guardan el recuerdo de un familiar. ¿Sí me hago entender? Bueno, pero Pero eso, disculpen, te interrumpo, No, pero no el eso no... recuerdo, perdón, Erika ya la dejó hablar, no el recuerdo de algo que dejó, sino el recuerdo del sepelio. O sea, se lleva Ah, ya, algo ya, de ya, ahí. ya. no, como un recordatorio, recordatorio de la fiesta. Entonces, sí, La tía que se lleva al centro de mesa. sí, No, porque no, hay personas Ay, que, no. sí, no. Ahora que, dígame usted cuando le toman la foto ahí dentro del no, ataúd. no, O sea, yo en lo personal no Sí. estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. no, yo Y hay tampoco. gente de la misma familia que lo hace. O hay otros que llegan y golpean el ataúd o que le hablan o que, o sea, eso es tremendo. Bueno, Ahora, eso es una cuestión ya pues como que eso como cada quien maneja su proceso, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, pues sí que gracias a Dios, no he tenido que experimentar como el fallecimiento de muchas personas así cercanas, muy cercanas, ¿cierto? Pues familia, ¿cierto? Pero muy cercanos. Bueno, va para un año que sí se murió alguien muy cercano. murió pues alguien muy cercano. Personalmente, bueno, nos estamos desviando del No, tema. pero tiene que ver porque estamos hablando de objetos malditos
Pero cómo esos objetos a veces salen, por ejemplo, de ese tipo de situaciones. Yo personalmente sí quería verlo. Yo sí quería verlo, sí. Sí quería verlo como... ¿Y usted lo vio? Sí, yo lo vi. Yo lo vi. Además porque nosotros pues le proporcionamos la ropita pues como con la que iban a enterrar. Entonces yo quería eso, quería verlo. Pero, o sea, sí me parece muy delicado, sobre todo lo que Julián dice acerca de como quererse llevar algo. Otra cosa en este tema también que me parece muy delicado, porque incluso también lo hemos vivido, pero de pronto no hemos vivido nada paranormal a raíz de, pero es algo que uno hace de pronto inconscientemente, que se encuentra un arito en la calle, o una pulserita, o incluso hay gente que dice que si se encuentra uno dinero, hasta ese nivel. Hay un mito o algo que se dice que si usted se encuentra dinero y ese dinero, o sea, con ese dinero le hacen brujería, mejor dicho, hay algo así relacionado, como que con el dinero que usted se encontró le pagan la brujería que le van a hacer. De pronto alguien lo dejó a propósito, más bien, y usted se lo encontró y cree que fue casualidad, pero no, y con ese dinero le hacen una brujería a usted, bueno, como que es fatal, algo así, ese es como un mito de tantas cosas que se dicen. Pero entonces a eso vamos, al hecho de usted encontrarse algo, no saber su procedencia, no saber qué tiene implícito, no saber de qué está cargado, qué tipo de energía, qué tipo de influencia espiritual más bien, y usted llevárselo para su casa, su familia, con sus hijos. Claro, yo también recuerdo, Erika, no sé si tienes algo más que decir respecto al tema de ese peli. Yo recuerdo, y más bien recordamos mi esposa y yo, en Viterbo algo que nos pasó con una muñeca. No sé si Mar se recuerda. Y la niña, ¿cuántos meses tenía? La niña tenía más o menos unos 6 meses. Listo, 6 meses. Voy a contar la historia, me corrige si de pronto me falta algo o agrego algo en el tema de que hace tantos años. Recuerda que, era que la niña, casualmente, casi todas las noches era cierto, no podía dormir. Se levantaba llorando. Nosotros siempre hemos acostumbrado a nuestros hijos a que estén en su habitación, no a que duerman con nosotros, y dormíamos enseguida, y siempre a X hora era llore, como si alguien la molestara, como si alguien dele, moleste, y era como si alguien la hiciera llorar. Así pasó mucho tiempo. Yo recuerdo que una vez, no recuerdo cómo fue el detonante de la situación, no recuerdo si llorando fue que el Señor empezó a mostrarme. Y recuerdo que yo sentí que el Señor me dijo, vaya a buscar los juguetes. Y nos fuimos a buscar en los juguetes. Y empezamos a rebrujar, ¿te acuerdas? Vamos a mirar. Cuando encontramos una muñeca que le había dado pues una persona cercana, que creería yo y espero que no fue con intención, ¿cierto? Aunque hay personas que regalan ese tipo de objetos sabiendo que tienen sus cosas, pero de pronto pensando que están haciendo bien, porque digamos un familiar que esté en ese tema puede decir, no, le voy a regalar a mi hijo. Como lo que decía, perdón, que ahorita acerca de un amuleto. Eso, un amuleto para... Entonces, esa muñeca es un amuleto para proteger, por ejemplo, entonces creen que están haciendo bien. Y recuerdo que esa muñeca nunca, Erika, la habíamos visto como la vimos ese día. Y ese día, cuando la tomamos, o sea, era de plástico, sus dedos no se podían mover, ¿cierto? No, o sea, los dedos de ella eran plásticos rígidos, sí. Eran rígidos, pero cuando la encontramos con la posición así de los dedos. Y hagamos una descripción, porque como ellos nos escuchan, cómo tenían los dedos. Simple, como cuando los rockeros están tocando, sacan la lengua y dejan los dos deditos así como la mano, como si fueran unos cachitos. Este es el... bueno, es como para que ellos tengan, bueno, como la descripción exacta de cómo tenían la... Sí, pero ¿eso qué quiere decir? Pues se supone que mucha gente dice que son como que simbolizan cachos, sí. Sí, es como así, como sí, con los dedos, para que tengan ellos esa claridad. Más claro, yo creo que la gente entiende el término, es como cuando los rockeros están tocando y de pronto hacen la mano y hacen dos cachitos. Sí, ellos tienen su significado con eso. Sí, tienen su significado. Erika, los dedos de la muñeca eran rígidos. Sí, y no estaban en esa posición originalmente. Y ese día la encontramos así. Y el tema tremendo fue que en medio de todo ese proceso, Dios nos fue como llevando a encontrar la muñeca. Porque o sea, literalmente me decía, busca en tal parte, es esto, y cuando vi la muñeca me dijo, esta es la muñeca, y la miré, y nunca la vimos de esa manera, y casualmente tenía los dedos así.
El caso fue que la muñeca salió de la casa y creo que se acabó el problema, ¿cierto? La niña ya siguió durmiendo bien, siguió durmiendo normal. Entonces, mire, fue alguien muy cercano que no podemos decir y esperamos que no haya sido así, con una mala intención. Pero mire este tema, este tipo de objetos que pueden llegar. Lo delicado. Claro, y en ese caso, por ejemplo, la niña tenía 8 o 9 meses, pero no la dejaba dormir. Y vaya Dios a saber qué le hacía, ¿cierto? Los niños también nos han hablado a veces de cosas y que les da miedo y que hemos tenido que sacar cosas de la casa por eso. Porque tienen pues como mucha relación y eso pues puede traer como tormento a la casa. De hecho, hace poco, cabe pues como seguir ahí con la historia de los niños. Hace poco nuestra hija menor tenía unos peluches muy bonitos de osos grandes, hermosos. Yo se los mantenía pues limpios, muy lindos. A ella le gustaban mucho. Y hace poco nos tocó sacar a esta peluche. No lo hemos sacado a la casa, está en el patio. Pero ya lo aislaron. Pero se lo sacamos del cuarto de la dieron? niña. Porque la niña dice que levantó el brazo así. Entonces yo, mami, levantó uno de sus brazos y la saludó. le decía Vela, ¿será que estaba en la esquinita? ¿Será que estaba en ¿Te la pareció? puntica? ¿Se te cayó? ¿O lo tenías con otros jugueticos allá y de pronto se deslizó? Me dijo, no, él estaba ahí donde yo siempre lo pongo, estaba quieto, o sea, no estaba como que se iba a alisar en nada, y él levantó el brazo así. Ella está desde la parte superior de su cama, él está en la parte de abajo, y vio cuando levantó el brazo así, me hizo sacar el peluche de la habitación. Y viene hace días así con el cuento, venía hacía días con el cuento de que estaba teniendo no sé qué sueños, de que estaba teniendo no sé qué parálisis del sueño. Bueno, a ver, ella también es muy sensible porque de nuestros hijos, las niñas son las que son muy sensibles a estas cosas. Pero pues a veces yo de pronto intento no pararle muchas bolas, por decirlo así, no ponerle mucho cuidado para que ella no se sugestione. A veces siento que es que de pronto... Y lo mismo haría yo. Y que puede llegar a ser verdad, pero si se le alimenta eso, pues ya puede llegar a otros niveles que no son para ella. Eso es muy delicado. El tema es que, y de pronto haciendo un bachecito acá respecto a los niños, es que miren que es muy importante a veces escuchar a nuestros hijos respecto a eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces pueden llegar a pasar cosas en la casa y uno dice, no, a este le pareció, o este tal cosa, o es que estaba jugando y creyó, o es que... Pero, Erika, muchas veces es cierto. Un niño puede decirle a uno, no, es que este muñeco me habló, por ejemplo, y Sara en algún momento nos dijo algo así, inclusive con Samuel, dijo que Samuel también dijo que había escuchado, y Samuel dijo que sí, y muchas cosas así, y a veces no les prestamos atención porque son niños. Pero a veces los niños, como dicen coloquialmente en Colombia, y los borrachos dicen la verdad. Sí. Entonces es mejor uno como prestar atención, porque a veces de esos jugueticos que de pronto llegan a la casa regalados, obsequiados, o que de pronto los compramos, pueden llegar a traer alguna carga espiritual, y eso pues trae tormento. No, traen su historial. Sí. Su historial que sabe que hay que ponerle mucha atención. No sé si ustedes tienen conocimiento acerca de los niños malditos, los niños de la pintura, que resultan un poco como, pues uno lo ve inocente, ver el cuadro de un niño que llora. Incluso una amiga lo tuvo, ella se lo regaló la tía de una amiga. Y las tías tenían una casa muy antigua, objetos muy antiguos, pues de una señora ya como de 70 años. Y ella se enamoró del cuadro, ya le gustó mucho el cuadro porque veía como esa ingenuidad en el niño, y verlo con esas lágrimas. Ay, ella se enamoró, que si se lo daba, y le dijo que sí. Entonces en el momento en que pues ella lo llevó, encantada con el cuadro, ella lo ubicó en la habitación. Pero ella pasó por unos episodios después de eso, unos episodios muy tristes donde perdió a sus hijos, y ya pasado esto, no superado, porque pues no creo que nadie supere la pérdida de los hijos. Una persona le vio el cuadro y esa persona le dijo, me comentó, ¿usted sabe la historia de ese cuadro? Entonces ella dijo, no, ¿cuál historia? Y le dijo, es la persona que tiene ese tipo de cuadros pasan o han denunciado o han comentado que pasan por situaciones muy fuertes. Por lo regular, las historias que hay alrededor de este cuadro es de gente que muere en incendios, bueno, catástrofes,
situaciones muy dolorosas. Entonces le dijo, lo mejor que puedes hacer es botar ese cuadro. Es que ni lo regales, bótalo. Porque es que lo que estábamos hablando ahorita, Julián, regalas algo, entonces que hay una continuidad de lo mismo o hasta peor. Entonces lo más sano que uno puede hacer es llegar y botar dañarlo. Sí, dañarlo. Sí, es mejor dañarlo porque puede llegar, por ejemplo, acá en el caso de nosotros aquí en Colombia, puede llegar un habitante de calle y sacarle provecho y venderlo. Porque es un cuadro antiguo, lo que quiere decir que es una reliquia y no sé, ustedes saben que la madera antigua es muy fina y el aspecto que tiene es bonito, o sea, y era muy bien terminado porque era mano. Claro, de mucha presencia. Entonces ellos lo agarran y le sacan plata. Entonces, esta historia que les comento yo a ustedes sobre este cuadro del niño, para que ustedes no se la pierdan y escuchen todo lo que tiene que ver con el cuadro, valga la redundancia, del niño que llora en TikTok. Y creo que también lo podemos colocar en YouTube. En YouTube, ¿cierto? Sí, claro. Para que sepan de dónde proviene esta historia de este cuadro. Y aquí se vio mucho de ese cuadro. Sí. Parejo con la imagen de la niña, es que se me olvida el nombre de la niña, pero esa no tiene nada de malo, la niña que se está sacando como una espinita o algo que se le enterró en el piecito. Sí, gordita. Ella tiene un nombre, sino que se me escapa el nombre de ella, pero pues este cuadro no tiene ningún tipo pues, de historia, gracias a Dios, y uno lo ve prácticamente en todas las casas. Pero exacto, eso es como el Sagrado Corazón de Jesús. Se ve en todas las casas. Y lo mismo este cuadro, pero de un momento a otro el cuadro ya no se volvió a ver y donde uno iba veía ese tipo de cuadro, el del niño y el de la niña, pero no sé si fue porque ya la gente empezó a indagar acerca de dónde provenía este cuadro y el por qué el niño salía así llorando. Entonces, volviendo a lo de la historia, ella decidió deshacerse del cuadro porque ella dijo que raro que yo después de que obtuve ese cuadro empecé a vivir esas situaciones tan difíciles, tan dolorosas, y al tenerlo exactamente en la habitación que era donde estaba con el esposo y eso, y pasarle esa situación tan fuerte, eso pues fue algo muy difícil y lo mejor que pudo hacer fue haberlo dañado y botado. Bueno, Marce sigue con las historias que nos entretienen. Sí, antes de continuar, yo creo que si ya llegó hasta este momento, nos ha escuchado y pues le ha parecido interesante este contenido, pues queremos invitarla a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, a que active la campanita, que pueda dejarnos un comentario. A veces nosotros respecto a este tema podemos llegar a tener cosas en la casa y que en este momento, como en el caso del cuadro, podemos decir, venga, yo ese cuadro lo tengo en la casa. O venga, mira que me pasó algo con una muñeca así. O venga, mira que es que yo siento que esta muñeca, como decíamos ahora, me mira, ¿cierto? No siento paz cuando la veo. Entonces, si usted siente que eso está pasando y que está conectando con este tipo de historias, pues sería bueno que se suscriba. Como la muñeca, como la muñeca, Julián, perdón que te interrumpa, la que vimos de México, la de México, que ella solo camina con su dueña y le espera en la ventana. O sea, esa muñeca, vimos el video cómo la agarra la señora de la mano y camina. Que uno dice, ¿será que ella le toca algo para que la muñeca se mueva? Y bueno, lo pudiste observar bien. Y yo miré así el tema era mecánico, pero no. No porque un niño intenta hacer lo mismo y no se mueve, solamente camina con ella. Yo tuve una muñeca así grande. Tuve dos, pero pues se las dieron a las niñas, yo las regalé. A mí nunca me han gustado las muñecas. O sea, preferí mucho lo que era como de trapo, peluches, cosas así. Pero las muñecas no. Siempre tuve como mis reservas con eso y traté como de no tenerlas en la casa. Y más de ese tamaño, una muñeca como que tiene la estatura de una niña de 3 años. Uy, no, sí. Es como algo sugestivo, será por lo que uno ya ha vivido este tipo de situaciones que se abstiene a tener este tipo de cosas es verdad. En la casa. Y lo que tú dices, no sé qué tan positivo sea. Que, por ejemplo, uno se encontró algo en la calle, como nos comentaba Marcela, bueno, se me vino a la mente la otra compañera. No sé qué tan positivo sea que uno se encuentre alguna medallita y bueno, que para la casa.
O que uno compra estas cosas en usados. Sí. Estuve pensando en eso. Sí, también. Que uno, a mí me gustan mucho las antigüedades. Acá tengo pues el teléfono antiguo, el televisor, el radio. Hay dos muñequitos también muy bonitos, cuando nos han mirado hoy. No, hoy no nos han mirado, eso nos los dio mi prima de Medellín. Todavía no los he Todavía visto no mueven como la que cabeza. mueven los pies porque hasta ahí. Y me gusta eso, pero entonces uno piensa, uno como que no va al trasfondo. Bueno, yo me voy a estas antigüedades, pero yo no sé qué me estoy llevando para la casa. Exacto. Sí. Bueno, yo sé que aquí las personas que están escuchando, ay, pero es que todo le meten el misterio. Y no, y sí, uno tiene que pensar en todo eso porque no sabes las cargas que eso tenga y de quién fue, cuántos años tiene encima, cuántas personas lo han manipulado, las personas que lo han tenido en sus manos, cómo han sido esas personas que también tienen sus cargas, ¿no? Exacto. Entonces es a eso a lo que yo me refiero, Julián, tú que tienes más conocimiento sobre eso. ¿Qué tan positivo puede ser que uno vaya y traiga estas cosas antiguas y las No, las lleve para la casa? Y el caso, Erika, es que en sí no son los objetos, son las entidades que se mueven detrás de, ¿cierto? Entonces, siempre un objeto de alguna manera cobra, digamos, importancia en ese tema espiritual cuando se hacen diferentes cosas, ¿cierto? Primero puede llegar a ser un tema de rito o hechizo que se haga, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de México, se hacen muchas cosas con el tema de las personas pues fallecidas y todo este cuento. En el caso aquí de Río Sucio, se le hace pues la fiesta al diablo, ¿cierto? La fiesta del diablo tan conocida, pero que es en la única parte del mundo, creo. Pero también hace poco, o hace unos años también lo hicieron en Brasil, un tributo así. Sí, entonces, Colombia y Brasil festejan ese tipo de cosas. Pero entonces lo primero es lo que alguien puede hacer. Lo segundo es cómo alguien se pueda pegar a algo. Por ejemplo, hay personas, como hablábamos ahora respecto a las muñecas, que tienen una muñeca y se apegan tanto a una muñeca que pueden llegar a verlas como una persona, a hablar con ellas, y eso cobra cierta influencia espiritual en ese tipo de objetos que a largo plazo puede tener diferentes consecuencias, ¿cierto? Y lo otro es en qué lugares o de qué estuvo rodeado. O sea, hay cosas que han estado en lugares que digamos, es mal decir que han presenciado, pero sí han estado, porque pues son cosas inertes, pero han presenciado o han estado en lugares donde se han cometido cosas que no se deben, ¿cierto? Y todas estas energías o todos estos entes respecto a ese tipo de objetos empiezan a cobrar importancia, empiezan a generar cosas. Entonces de ahí, por ejemplo, que hay lugares donde, no sé si han escuchado esas historias, por ejemplo, de casas donde se escuchan gritos, que mueven cosas. Bueno, Erika ahorita decía de un piano que tocaban y cosas, y eso muchas veces es por objetos que hay en la casa que han estado en lugares o han pertenecido a personas que son espiritualmente malas, por decirlo así. Me recordaste en estos días que estaba escuchando también una historia donde decía, y de hecho acá también ya está pasando en Colombia y aquí en la ciudad, que se está colocando muy de moda comprar ropa de segunda mano, ¿cierto? Ropa usada, de muy buena calidad, incluso de marcas. Eso se ve en Estados Unidos mucho. Es muy común, pero no, y acá también ya hay varios almacenes sobre eso. ¿Sí? Y eso esa es muy buena, lo que Marce dice. Entonces escuchaba que una persona, las personas que estaban hablando, escuchaba que uno de ellos le preguntaba, ¿por qué esa ropa pues tan económica? Mira, porque incluso había alguna que era nueva, o sea, traía su etiqueta de que estaba nueva y todo, no sé qué, y decía que si ellos sabían cuál era pues como el origen exacto, la procedencia de esa ropa, porque como les digo, incluso marcas reconocidas e incluso ropa nueva, pero después de que ustedes saben, ya salen las colecciones nuevas y todo eso, ya eso baja los precios, en fin. Entonces la persona le preguntaba a la otra y le decía, lo que pasa es que esto, así que sí sabía la procedencia, que era ropa que venía de una cárcel, o sea, de los presos de una cárcel, que ellos llegan y pues obviamente ustedes saben, bueno, no ocurría acá, ocurría pues obviamente en Estados Unidos. En Estados Unidos que sí tienen unos uniformes. Manejan unos uniformes, entonces ellos llegaban allá. Y ya la ropa. Y entonces le decía a la otra persona, pero imagínese, o sea que su ropa, que así tenga su etiqueta, si sea nueva, si sea de marca, lo que sea, puede ser ropa que perteneció a un asesino en serie, un ejemplo. Por ejemplo, pero no solamente eso, por ejemplo hay personas, y yo creo que, bueno, lo que pasa es que me parecía tan peculiar lo de mi casa,
Yo creo que es por todo lo espiritual que manejaban, Dios mío. Pero en la casa, por ejemplo, o en muchas casas, por ejemplo, alguien fallece. ¿Qué hacen con esa ropa? Hay gente que no quiere quedarse con esa ropa. Entonces simplemente la regalan. Y nadie sabe la procedencia de esa ropa, por ejemplo. Y como Erika decía ahorita, no, pero venga, es que eso ya es ser muy exagerado. O sea, sí y no. Sí, porque pues uno también da poder a muchas cosas con lo que uno cree. Pero no porque lo que dice Marce respecto a eso es cierto. O sea, y lo que yo decía ahorita respecto a objetos que han estado en lugares muy pesados y que tienen cierta carga espiritual. Entonces, frente a eso, por ejemplo, en esos lugares de ropa usada, ¿cuánta ropa de esa puede ser, por ejemplo, de personas que ya no están en este mundo? Y aún sea nueva, pero le pertenecían a alguien así, y también bajo qué situación falleció, quién era la persona. Así me entiendes, son cosas que uno como que a veces, digamos que uno a veces peca por ignorancia, ¿cierto? Y entonces eso puede traer ciertas consecuencias. A veces nos preguntamos, venga, pero ¿por qué esta pesadez? ¿Por qué tal cosa? Y a veces es eso, o sea, ese tipo de cosas, porque... Está causando una influencia. Exactamente, entonces es complicado. Bueno, hablando de los Warren, nuevamente, que pues como les digo, fue una pareja pues muy, muy famosa y en todo este mundo, resulta que ellos como hicieron tantas investigaciones y acudían a ellos tantas personas en busca de ayuda, hay algo que se llama el Museo del Oculto de los Warren, donde efectivamente ellos tenían en sus estanterías objetos que les habían sido entregados, que tenían o que manejaban alguna carga pues así espiritual. Entre ellos voy a mencionar la armadura samurái maldita, el cráneo humano maldito, la muñeca Shadow, la máscara del lobo, el muñeco Shadow, el ídolo satánico, el vestido de la novia maldito, la caja de sombra, el espejo encantado, entre otros, pero sin lugar a duda les quiero hablar un poco más de la muñeca Annabelle. Esa sí es muy conocida. Qué miedo. Hablando de las muñecas precisamente y hablando de una serie de películas que ha sido bien aterradora. Y que fue de un caso real, es más, la muñeca existe claro, todavía. Claro, es que te estoy hablando. Está en ese museo. Exactamente, dentro de esa colección que ellos tenían. Dice que este es quizás el objeto más maldito, el objeto maldito más famoso de los Warren. Annabelle es una muñeca de trapo que, según los Warren, estaba poseída por un espíritu demoníaco. Dice que esta muñeca le fue entregada a una joven por su madre en 1970 y que poco después la dueña y su compañera de cuarto comenzaron a experimentar fenómenos paranormales, como notas escritas y movimientos inexplicables de esta misma muñeca. Los Warren concluyeron que no era un espíritu benigno, sino un demonio que buscaba poseer a uno de los residentes. Actualmente, Annabelle se encuentra en el Museo de los Warren dentro de una vitrina de vidrio bendecida, ya que se dice que cualquier contacto con la muñeca puede ser peligroso. Y vemos que Annabelle... Pero ella la tienen, creo que es cierto. En un museo, una especie de museo. Sí, por eso, ahí está contenida, la palabra contener, otra vez volví a perseguirnos. Estaba contenida en un lugar para que la influencia que pueda ejercer, lo que pueda ocasionar, pues no pase. Y vemos pues que esta es una historia real que ha desencadenado, que se ha llevado, como les decía ahorita, a la pantalla grande. Yo les confieso que, bueno, hace muchos años, de hecho desde niña, no sé si es porque en mi casa siempre estos temas nos gustaron mucho. El otro día les comentaba que incluso en una de las casas que vivimos hicieron la tabla Ouija y bueno, yo en mi memoria guardo muchos recuerdos de todas las casas en las que vivimos, muchas situaciones pues paranormales que experimentamos. Y desde muy niña recuerdo que las historias de terror era algo pues sí o sí que ocurría en la casa, que las contábamos, el hecho de escuchar ese tipo de contenido pues en ese entonces en la radio, ahorita ya lo vemos en muchas plataformas, con la familia, era un plan familiar escuchar historias de terror. Era un plan familiar con las muñecas sentadas escuchando. Ver películas de terror, recuerdo muchas. Que usted dijera que qué miedo, ¿cierto? Y la muñeca, ay sí. La muñeca, no, tranquila. Ese era amigo mío. De las películas, tenemos que hablar un día de películas de terror. De las películas de terror pequeñita recuerdo pues las tradicionales, Chucky, una que me dio muchísimo miedo, que eran los niños del maíz, no sé si la llegaron a ver alguna vez, en alguna ocasión. No recuerdo esa película. Bueno, el caso a mí la que me impactó mucho fue, creo que llamaba Los Otros. Ah, bueno, pero es que esa película es genial. Esa película es una cosa de locos. Tenemos que hablar de películas algún día. El caso es que les comento lo de las mismas de las películas.
porque yo les confieso que a Anabel no he querido ver. Es que es muy fuerte. No he querido y mi hija le Y encanta. este otro payaso, ¿cómo llama la del payaso? It, Y eso. también sí. es muy pesado. Uy, no. Sí. Y yo les confieso que a Anabel no, y mi hija me insiste porque a mi hija sí le gustan mucho las películas de terror, la mayor, a mi hija la mayor, y yo no. En estos días por ahí nos vimos una y eso, yo le dije, ay, pero que sea de suspenso, que no sea de terror. Pero Anabel, pues es una película muy famosa y está basada en hechos reales. Eso es muy tremendo. Algo también que ya para seguir, no sé si Erika va a contar otra historia, algo también que puede, digamos, relacionar, hay que tener mucho cuidado, identificar de pronto un objeto maldito, no solamente es el miedo, Erika, sino también el apego desmedido. A veces hay cosas que tienen cierta influencia espiritual y que se puede notar por su apego desmedido. O sea, usted no ha notado que hay personas que dicen, sí, pero esto, por ejemplo, no me lo toque, esto, tal cosa, y que ese apego desmedido también es una forma de identificar cosas que hay en la casa que tienen influencias espirituales. Porque Cuando te cuesta salir de ellas. sí, cuando hay un apego desmedido por X cosa, y que de alguna manera hay como una dependencia de ese tipo de situaciones. Yo he conocido personas que tienen apegos por cosas que uno dice, venga, no, pero no tiene relación, o tiene relación, pero de pronto fue algo que le dejó el papá a la mamá, pero que tiene un trasfondo que no es tan bueno, pero que hay un apego tan desmedido a eso que sienten que si no lo tienen pueden llegar a, pues, ser, Es pues, como una adicción, ¿no? exactamente. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado también, porque cuando se habla de objetos malditos no solamente es que hayan sustos, miedos, todo eso, porque también a veces hay apegos desmedidos por cosas que no tienen relación, que no es normal, esa es la palabra, no es normal. Yo quiero contarles una historia ya para cerrar con algunas de las historias que tenía para contar. A mi casa una vez llegó un cuadro también, pero no era de un niño que lloraba, sino que era de una mujer y no estaba llorando. Yo recuerdo que ese cuadro, si no estoy mal, lo llevó mi tío. Precisamente lo encontró en la basura, le pareció muy bonito y lo llevó para la casa. Y yo me acuerdo que ese cuadro, si no estoy mal, lo colocaron al lado de la cocina y listo, bien, por el tema de lo que Erika decía ahora, que nosotros de pronto tenemos la capacidad de percibir otras cosas. Yo recuerdo que una noche yo me estaba mirando el espejo y iba a salir y digamos, ilustro más o menos cómo era la casa. Yo llegaba de una parte al final de la casa donde estaba la cocina, y a un lado de la cocina estaban las escaleras para subir al segundo piso. Pero ahí siempre era una puertica, se entraba como una especie de salita chiquitica, pues para llegar a la cocina, y al lado estaba y había una pared ahí, y allí había un espejo. Y yo me acuerdo que me paré allí a mirarme, a hacer, y a mi mamá también le pasó, y cuando nos pensó vimos la silueta de esa mujer detrás de nosotros. Mira. Literal. O sea, yo pegué el grito, después le pasó a mi mamá también, y comenzaban a pasar cosas sobrenaturales en la casa. Al punto que se descubrió que era eso, mi tío tocó llevarse otra vez el cuadro y creo que lo dañó. Pero fue muy tremendo porque se escuchaban cosas en la casa, movían cosas. Al punto, como le digo, el espejo era grande, era como medio cuerpo, pues por decirlo, como de 1 metro de grande. Y literalmente vimos la silueta de la persona que estaba en el cuadro detrás de nosotros. Ay, fue, no. Qué miedo. fue muy, muy pesada la experiencia y tocó sacar el cuadro porque tenía pues una influencia espiritual, pero no era el niño, o sea, era otro tipo de cuadro, era una mujer, hasta donde pues me acuerdo. Sí, pero tenía su Tenía carga, su ¿no? pesadez espiritual, y allí es donde vamos, o sea, son cuadros que, por ejemplo, la del niño que llora, usted la puede encontrar en internet. Claro. Eso quiere decir que, por ejemplo, a una persona le parece bonito, imprime, hace un cuadro y lo lleva para la casa. O sea, son cosas que no es un cuadro en especial porque es una pintura, sino que es en sí esa imagen. La historia que hay detrás de esa imagen. Entonces se puede imprimir miles de imágenes de esas y todas van a tener el mismo efecto, porque no es el cuadro en sí, sino la imagen como tal. Entonces eso es muy pesado. Esa nos pasó y fue muy tremendo, muy bonito el cuadro, Qué mejor miedo. dicho, pero ya cuando usted empieza a ver cosas en la casa no es tan bonita la situación. Ya cuando uno lo toca no es tan bonito. Sí, ya Ahí no sí es tan- deja de ser chistoso. Y bueno, y para que ustedes disfruten de estas historias, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp. Sí. Para las personas que están en otros países y nos escuchan, recuerden anteponer el 57, el 307-29-7704,
57-300-729-7704. Ustedes pueden escribir y si quieren hacer parte del grupo, buenísimo, porque ahí ustedes pueden enviar sus audios, bueno, alguna Contarnos sus situación que de historias. momento hayan vivido o algún familiar, historias que les hayan contado sus abuelos o sus papás. Siempre hay una historia que contar. Sí. Cuando escuchan los relatos paranormales, a mí me hablan, Erika, mira que a mí me pasó tal cosa, tal historia. Siempre hay una historia que contar con referencia a eso, respetando también las creencias de las personas que... Y la privacidad también. Y la privacidad, sí, de quienes nos quieren enviar el contenido y que no desean que se publique el audio. Nosotros relatamos el contenido que ustedes manden y que nos sigan también por las redes Sí, sociales. claro, que nos sigan como Crónicas y Más con Erika Serna en Facebook, YouTube, TikTok y ya Dios mediante arrancamos con Instagram. Y recuerde compartir este contenido. Miren, este contenido nosotros lo hacemos contando relatos, pero de alguna manera también contamos nuestras experiencias en algunas ocasiones frente a ese tipo de situaciones. Sabe que de pronto cuál puede llegar a ser una solución o cuál puede llegar a ser una salida. Pero también es me parece muy interesante porque en el caso de nosotros ahora tocamos temas en los cuales uno tiene que prestar atención frente a lo que tiene en la casa, frente Claro. a lo que recibe. Y para quienes creen en lo paranormal, Claro. como recomendación cuando ustedes les regalen algo, es bueno que indaguen su procedencia, o sea, que lean muy bien sobre eso. Investiguen primero, porque uno muchas veces puede estar metiendo cosas que el no duende a debe. la casa como... Y lo otro es que por ser incrédulo frente al tema no significa que estemos Sí. que llegue a pasar algo, ¿cierto? Entonces es muy importante prestar atención a que, o sea, nuestra casa es como nuestro lugar seguro y al lugar seguro no se mete cualquier cosa. Entonces hay que Sí, tener hay cuidado. que mirar muy bien qué es lo que recibimos, qué es lo que llevamos a la casa, porque como hablaba Marcela y mencioné yo ahora, encontramos algo en el piso. Puede ser muy llamativo, muy bonito y se nos da por traerlo a la casa, pero no sabes qué historia haya detrás de eso. No, mire, y no sé si a ustedes les ha pasado. Hay algo que es muy común cuando se va y se compra una joya o se compra un arito de oro, de plata, y es que regalan unas bolsitas. Sí. Es como una especie de telita. Uno a veces se encuentra eso en la calle y a veces se encuentra eso en la calle y se lo encuentra vacío. No porque esté vacío significa que no tenga nada. ¿Sí me hago entender? Tuvo algo. O Sí. tiene, no que sea invisible ni nada, no metamos de cuento, sino que dentro de esas bolsitas puede haber algo espiritual que se esté manejando y precisamente por eso está sola, o sea, por eso está desocupada, o Claro. tiene algún hechizo, tiene alguna cosa. Pues digo, suena muy fantasioso, pero son cosas que no debemos tocar, cosas que no debemos llevar a la casa. Tengo un amigo que es, digamos, ha sido habitante de calle y él dice, usted no se imagina las cosas que uno encuentra en la calle, entre la basura. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, no todo lo que se encuentra en la calle es para llevárselo para la casa, ni todo lo que le regalan es para llevárselo para la casa. Hay que tener mucho Así cuidado. es, hay que estar atentos con eso. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de Relatos Paranormales, programa número 6. Así es, Marcela, programa número 6. Así es. Programa número 6. Esperamos que hayan disfrutado de nuestras historias sobre objetos malditos y que, al igual que nosotros, se hayan quedado con más preguntas que respuestas. Bueno, ya ustedes dirán si continuamos con otro capítulo de objetos malditos. Les agradecemos por acompañarnos una vez más. Pues soy Erika Serna y junto a mí, Marcela Vargas y Julián Yepes, como siempre me acompañan. Los invitamos a estar atentos al próximo episodio donde continuaremos explorando lo desconocido. No olviden seguirnos y compartir sus propias historias paranormales. Hasta la próxima y que tengan una buena noche, que duerman, sobre todo después de escuchar el programa. Ya saben, no duerme abrazado con la muñequita, mejor sáquela para el patio. Es mejor la real, es mejor la real. Sí, una buena noche para todos. Buenas noches.